Esta es la historia de cómo la unión hace la fuerza y de cómo un líder nos llevó a la victoria. Todo aquí y ahora. Capítulo especial, capítulo diferente, pero un capítulo muy importante para el canal, ya que es primera vez que estamos participando activamente en un movimiento que ha unido a todos los moteros de Chile. Debo dejar muy claro que todo este capítulo no tiene que ver con política. En mi canal no me interesa hablar de política. Habrá muchos canales y televisión abierta que hable de política. Cada uno tiene su forma de pensar y respeto todo eso, pero aquí hablamos de motos. Pero hay veces donde las motos y la política se juntan y la verdad, cada vez que pasa eso no es para algo bueno. Nos vamos a unir a la caravana que viene de Santiago, liderada por PL Motociclista, la cual tiene el propósito principal de entregar una carta a la Cámara de Diputados por un proyecto de ley bastante controversial y que, más allá de que tú puedas estar de acuerdo o en contra, el proyecto no presenta estudios serios, no presenta asesoramiento por agrupaciones de motociclismo, que es lo que uno espera. Se entiende que si vas a hablar de motos o si vas a modificar una ley en cuanto a las motos, lo primero que tú tienes que hacer es asesorarte por gente experta en motos, independiente del color político, amarillo, café, negro, rojo. Este proyecto de ley, es importante destacar, está durmiendo en el Congreso hace ya muchos años. De hecho, un punto bien importante es que cuando se creó se estaba realizando recién la modificación a la ley argentina. Entonces acá en Chile copiamos eso, principalmente porque la delincuencia en cuanto a los motochorros en Argentina y en toda Latinoamérica había aumentado demasiado. Estamos hablando quizás por allá por el 2016, 2015, 2016 y quizás un poco antes. Si bien todos buscamos seguridad, a mí también me interesa vivir en un país mucho más seguro. No hay estudios que avalen que esta normativa o estos puntos que quieren incluir, que en este caso sería usar la patente en ambos lados del casco con una medida reglamentaria, además de usar un chaleco amarillo reflectante que indique la patente en grande. Estas medidas en ningún lado han funcionado. En 2017 se lanzó esta ley en Argentina y acaba de salirse o acaba de ser derogada. Quiere decir que ya no corre más. ¿Por qué? Porque después de muchos años se dieron cuenta de algo tan obvio como: si eres delincuente, obvio no vas a usar la patente de la moto que te robaste. Obvio no vas a identificarte como un delincuente. Esto es tan tonto como decir: señores delincuentes, para robar tienen que ponerse una chaquetilla que diga delincuente, si no, no los podemos pillar. ¿El delincuente se va a colocar esa chaquetilla? Dos dedos de frente, señores. Algún ciudadano normal o inclusive motociclistas pueden pensar y decir: bueno, ¿qué tanto? ¿En qué nos afecta? Y la verdad es que afecta bastante. Una, porque también otra medida sería grabar la patente en los espejos. Se entiende que ya en los espejos tenemos poca visibilidad y ahora debemos disminuirla colocando la patente de nuestro vehículo. Y el tema principal es que sinceramente no nos pueden discriminar de esa forma. No por ir en moto somos posibles delincuentes, somos posibles motochorros. Eso no está bien. Es lo equivalente a que el día de mañana nos obliguen a todos los humanos de esta nación a que usemos un chaleco reflectante con nuestro root, porque podemos llegar a cometer algún delito en el futuro. ¿Te parece bien eso? Creo que a nadie le gustaría que lo obligaran a salir de su casa con un chaleco amarillo reflectante que indicara tu root, solo porque la policía piensa que tú el día de mañana puedes cometer algún crimen. No está bien. Es una ley que no tiene estudio, se basa en discriminación y que realmente no fomenta la seguridad. La seguridad real para mí es mayor fiscalización,
que la gente que no tiene esos documentos, que no usa equipamiento y que comete delitos, que la verdad si uno anda un rato en motocicleta se da cuenta al instante, porque esa gente con suerte ocupa casco, ni siquiera ocupan guantes en un país donde es reglamentario. Siempre la seguridad tiene que pasar por el Estado. El Estado tiene que incorporar mayores policías, mayores fiscalizaciones, inclusive dar más atribuciones a policías municipales o a estos paz ciudadanas, pero jamás nosotros como individuos que no cometemos delitos debemos ser tachados como posibles delincuentes. Un poco en el caso de que, ok, debemos ser identificados para tener mayores controles, totalmente de acuerdo, pero no deberían todos los vehículos tener esto, no deberían los autos tener esto, porque ¿acaso solo en motos se cometen delitos? ¿No se cometen también delitos en autos de alta gama como cuando hacen los portonazos? Entonces deberíamos obligar a ese dueño de Porsche a colocar la patente en el techo, en los costados de su vehículo y en el capot. ¿Da para pensar o no? Ya va la caravana. Cuando se piensa en leyes que no corresponden al motociclismo, esto es lo que tenemos que hacer: unirnos, organizarnos y dar nuestros puntos de por qué no estamos de acuerdo. Creo que de nada sirve dar tu opinión sentado en un link si no eres parte de esto. De nada sirve tu opinión. Creo que el que viene acá es un colega motoblogger, Luke Motorride. Saluditos. Igual pasa que esto está ocurriendo un día lunes a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, y se entiende que no todos pueden venir, no todos pueden sumarse, siempre el trabajo manda, entonces se entiende que... Pero mira cuántos somos y qué lindo todo esto. ¡Esa! ¡Qué emocionante! De verdad que debo admitir que es muy emocionante esto. Detrás de nosotros, los moteros, hay mucha gente. Es bacán sentirse apoyados. Sentirse que entras al gremio o al mundo de las motos y no estás solo. Creo que una de las principales cosas que son muy admirables del mundo motero, y como motero nunca estás solo. Ya sea en la ruta, en el camino, nunca estás solo. ¡Ah, qué emocionante! ¡Qué cosa más emocionante! Todo lindo ahí parando el tráfico. Nadie se mete en la fila. Esta caravana, la calzada es nuestra. ¡Vamos! ¡Qué cosa más hermosa! Y la gente toda mirando, quizás no entienden qué está pasando. Ahí está el Congreso. ¡Oh, que se fue!
¿Cuántas motos seremos? No lo tengo muy claro en este momento. Solo sé que somos muchos. Como podemos ver en esta caravana, motos grandes, motos chicas, porque si algo importa es que sean moteros, no importa nada más, ni la moto, ni la marca, ni el color, ni la cilindrada. Qué brutal la emoción que se siente hacer esto. Pasar con roja de forma legal, vaya que emocionante. ¿No te crees? ¡Eso! ¡Qué cosa más linda! ¡Qué cosa más bella! ¡Qué cosa más guapa esto! Ah, ¡gracias! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso! ¡Oh! Impresionante la cantidad de motos que hay aquí. Mil disculpas si no tengo muchas palabras en este momento para describir esto, porque no tengo palabras simplemente y porque voy también concentrado, que es parte de estas marchas en que no es la idea chocar con el que está delante, hay que llevar un orden, hay que llevar un ritmo, hay que tocar la bocina, hay que hacer muchas cosas. ¡Vamos! ¡Mira cómo suenan esos motores! ¡Vamos! Yo no hago sonar mi moto porque no suena mucho. Mejor tocar la bocina con un buen cántico. Ah, pensé que iba a llover. Vine más abrigado que hijo único. Estoy muerto de calor, la verdad. ¡Ah, como tiene la moto! Vamos a parar aquí un poquito. Bueno, Iván, ¿cómo estás? Vamos a mirar aquí cuántos vienen. Oh. ¡Guau! Mira todos los que somos. Es realmente interminable la fila. ¡Vamos, vamos! Una cantidad de motos que no se puede creer. La gente no entiende nada. Vamos a ir avanzando nosotros también. ¡Vamos! Vamos a ponernos por acá. ¿Cómo estás, señor? Por fin nos conocemos, mucho gusto. Oye, Luke Motor Ride, recomiendo su canal.
Perfecto. No, la patente era el casco. Eso. Sigue llegando gente. Siguen llegando moteros. Esto es. Saludos, tío Vélez. Bueno, ahora lo que estamos nosotros alegando es por un proyecto de ley que se va a discutir hoy día, en donde nos obligan a aportar la patente en los cascos. La verdad es que esto es un proyecto de ley que en los orígenes es para prevenir los delitos, mejores fiscalizaciones, pero la verdad en Perú, Bolivia, Argentina, Venezuela, todos esos países se han establecido estas políticas para esos mismos fines y no han surtido, han fracasado, han dado pie atrás incluso. Lo único que genera esta medida son problemas prácticos para los motociclistas, problemas prácticos para los que andamos día a día en moto, para los que trabajan en moto, y también es indicarnos como eventuales o posibles delincuentes al momento de decir que tenemos que llevar la patente en los cascos, es porque podríamos también cometer delitos. Entonces, la verdad, por esas medidas, por estos fundamentos, no podemos aceptar algo así, y la verdad es que hay que alzar la voz con lo que estamos haciendo. Muchas gracias, Mauricio. Este proyecto, honorables, se creó bajo la errada creencia de que adherir la placa patente única al casco sirve para prevenir delitos, pero no existe ningún estudio o investigación a nivel nacional o mundial que lo avale. Tampoco se realizó consulta o trabajo en conjunto con la comunidad motociclista para ver cómo podría afectar. Cuéntanos, Iván, ¿cómo les fue? ¿Qué hicieron ahora? Entregamos la carta, entregamos el libro de firmas y ahora estamos gestionando por medio de Fabricio y un diputado que nos permitan poder entrar a la sesión donde se va a discutir el punto del casco con patente y el chaleco reflectante. Eso es a las 5 de la tarde, entre 5 y 7 de la tarde, y estamos gestionando. Ojalá podamos entrar y estar presentes en la votación. Súper, muchas gracias. Una eternidad más tarde. Creo que se escucha el llamado, creo que hay información, hay humo blanco. ¿Cómo nos fue? ¿Se logró? ¿Qué se logró? ¿Cómo? ¿Sí? ¡Estamos! ¡Buena, buena! Cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Cómo nos fue? ¿Tú que entraste? ¿Estuviste directamente ahí mismo donde las papas queman? Estuvimos ahí peleando, aplaudiendo y gritando. La ley se aprobó porque tenía muchos puntos que son muy buenos, pero la de los cascos se rechazó. Así que no hay marcaje de cascos, cabrón, por lo menos hasta ahora. Así que a seguir peleando. Buena, buena, vale. ¡Bravo! ¡Eso! ¡Ganamos! Buena, qué buen final, ganamos.
Mauricio, muchas gracias, felicitaciones por todo esto, porque dentro de todo, como te dije en algún momento, unir esta cantidad de moteros, generar todo esto. No, increíble, increíble. La figura de la región de O'Higgins, porque los motoqueros son solidarios. Buena. Siempre están en la ayuda. Puta, qué buena, man. Qué buena. Qué buena, me parece. Eso era. Ricazo. Buena. ¿Qué les parece? No, maravilloso. Se ganó. Deberíamos ir. ¡Grande ¡Qué hermosa sensación, gente! Se logró el cometido después de muchas horas de estar ahí nerviosos y atentos a todo lo que iba a ocurrir. Desde ya, gracias a todos los que aparecieron en el video. Muchas gracias a todos los que hicieron la gestión, que ayudaron, en especial al tío PL, Fabricio. Sos un grande, sos un crack. Se logró, señores. Eso. Lo logramos. Creo que con esto ya podemos ir cerrando el capítulo. No hay nada más que decir. Muchas gracias a todos los que están suscritos. Muchas gracias a los que se van a suscribir. Muchas gracias a todos los que participaron en esta caravana, a los que creyeron en la vida. Nada es imposible, menos si nos organizamos, porque la unión hace la fuerza y todos los moteros juntos podemos. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo capítulo.